tener la oportunidad de hacer las cosas a conciencia, de hacer las cosas de la mejor manera y que el Señor Jesucristo nos ayude a entender ese lenguaje para poderlo discernir y poderlo transmitir también a los que queremos ayudar. Entonces, que nadie pague a otro mal por mal. Antes bien, seguir lo bueno unos para con otros y para con todos. Y dice la Escritura en el versículo 16, estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Póngale cuidado a lo que dice lo que leímos hoy. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta lo que el Señor ha querido hacer con cada uno de nosotros. Y podamos así hacer un trabajo a conciencia que podamos verdaderamente brindar la ayuda que se necesita. Qué bueno de verdad que cada uno de nosotros podamos sacar el mejor provecho de esto y poder así hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y para eso cada uno de nosotros, el Señor nos ha entregado un ministerio. Y qué bueno que cada día tengamos en cuenta que ese ministerio no nos lo dio Dios para exhibirnos, no nos lo dio Dios para mostrarnos lo guapos que somos o lo elocuentes que somos. Nos lo dio Dios para que humildemente usted analice qué tanto está aprovechando usted ese talento que Dios le dio y cómo lo está utilizando en favor de otras personas. Entonces, orad sin cesar. El versículo 16 dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar. Y un versículo, como dice el 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa voluntad? Estar siempre gozosos, orar sin cesar. No estar pagándole a nadie mal por mal. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor, que usted no esté pagando mal por mal. Que usted no le esté haciendo daño al prójimo, porque para eso no fuimos llamados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar sin cesar, estar siempre gozosos y orar sin cesar. Dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 19 está hablando, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Qué es menospreciar las profecías? Es menospreciar la palabra, menospreciar el mensaje. Ah, es que va a predicar fulano. No, qué pereza. Usted no está menospreciando a fulano, está menospreciando lo que Dios quiere decir ese día por boca de ese hermano. Entonces, menospreciar las profecías, menospreciar la enseñanza, menospreciar lo que el Señor le mandó a decir a usted para que corrigiera.
para que mejorara su vida cristiana. Y entonces ya a usted le parece perezosa esa enseñanza porque está tocando con la conducta tuya, porque está tocando la parte interior tuya. Y entonces ya no se acomoda ese predicador, porque cada que predica, Dios lo usa para que le toque esa parte interior que hay en usted. Entonces, ¿qué sucede? Entonces nos volvemos personas que menospreciamos la profecía. ¿Qué es menospreciar la profecía? Menospreciar el mensaje. Menospreciar los mensajes de la palabra de Dios. Entonces ya no le interesa lo que yo decía al principio, no le interesa lo que vayan a decir, no le interesa lo que vaya a pasar. Entonces eso se vuelve delicadito, se vuelve un problema, hermano y hermana. Qué rico que nosotros aprovecháramos al máximo todos estos momentos para que la vida cristiana nuestra avanzara y no apagar el Espíritu Santo. No permitir que eso que se apague, porque si se apaga el Espíritu Santo, quiere decir que se está apagando la obediencia, se está apagando el temor de Dios, se está apagando la santidad, se está opacando, se está apagando ese ser cristiano, ese hombre temeroso de Dios. Ya no es tan temeroso. Ya no es esa persona tan ferviente para orar, ya no es esa persona tan ferviente para dar ejemplo. Entonces, cuando dejamos apagar el espíritu, es porque estamos menospreciando lo que Él nos quiere dar. Y Él se apaga. Y resultamos, como les decía, haciendo las cosas a la fuerza. Sirviéndole al Señor a la fuerza. A toda hora empujados. Nos tienen que decir que oremos, nos tienen que decir que ayunemos, nos tienen que decir que nos congreguemos, nos tienen que decir que estudiemos la palabra, nos tienen que decir que obedezcamos, nos tienen que recordar que el Señor va a venir por una iglesia santa y sin mancha, a ver si de pronto reaccionamos. A ver si yo estoy santo y sin mancha, a ver si usted está santa y sin mancha, a ver usted cómo está manejando su vida cristiana, su conducta, su vocabulario, cómo está manejando sus costumbres. Hermano, ¿qué tal que no existiera la palabra? ¿Qué tal que después de que usted y yo nos bautizáramos no nos volvieran a predicar? ¿A dónde estaría nuestra vida cristiana? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Entonces es lo que nosotros tenemos que observar. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, dice ahí. Qué importante es que usted se abstenga de toda especie de mal. Que no esté por ahí enredado ni enredada con cosas dañinas para el alma, con cosas dañinas que vayan a opacar y acabar de apagar la vida cristiana. Es tan importante esto, que saquemos el mejor provecho de estas cosas, que podamos avanzar sin ningún tropiezo, que podamos retener lo bueno. No retengamos los chismes. Hay gente que es buena para retener el comentario dañino, para retener las cosas malas. Eso sí es lo que primero se le graba a la persona. La murmuración, el chisme, el comentario dañino, las cosas malas de los demás, todo eso lo grabamos aquí, pero no retenemos lo bueno. Dios quiere que retengamos lo bueno, que nos llenemos de todo lo bueno,
Para podernos abstener de toda especie de mal, tenemos que vaciar lo malo y llenarnos de cosas buenas. Para podernos abstener de resultar odiando, de resultar con rencores, con rencillas, con amarguras, tenemos que llenarnos de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo que es de buen nombre, de todo lo verdadero, para poder llegar a la conclusión de que estamos bien ubicados. Es la necesidad, mis hermanos. Entonces dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mire usted la necesidad que hay de que tratemos de mejorar cada día esa vida cristiana. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Qué importante que saquemos provecho de esto. Y dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién más lo puede santificar a usted por completo? Él. Pero si usted se desconecta de ese que lo puede santificar por completo, entonces va a estar a toda hora flojo, va a estar a toda hora desanimado, va a estar a toda hora con cosas dañinas. Pero ese Dios, ese Jesucristo el Señor, te puede santificar por completo. Ese Dios de paz te puede santificar por completo. Y para que nos santifique por completo, y para que suceda eso, de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, tengo que estar conectado con ese que me santifica por completo. Y para que yo me santifique por completo, tengo que oír por completo, obedecer por completo, creer por completo. Esa es la necesidad de entender. Para ser santificado por completo, debo de recibir por completo la palabra. Debo de recibir por completo la enseñanza. Entonces, ¿está claro eso? ¿Cómo es que se apaga el Espíritu Santo? Entonces yo estaba observando cómo dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en la segunda carta. Está diciendo en esa segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, está diciendo en ese versículo 3 en adelante, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives. Mire el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Gloria al Señor.
¿Quién nos llamó? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Pero ahora manifestada, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, hasta ahí nos damos cuenta. ¿Cómo podemos usted y yo avivar el fuego del don de Dios? ¿Por qué hay que avivarlo? ¿Por qué hay que avivarlo? Como avivando un fogón cuando se está apagando. ¿Qué hacen con ese fogón de leña cuando se está apagando? Tienen que quitarle todo el pavesero. Tienen que empezar a soplar las brasas que están encendidas y empezar a meterle más leña. ¿Qué hacemos tú y yo con la vida cristiana? Meterle más ganas. Si se está apagando, métale más ganas a la oración, más ganas a la obediencia, más ganas a la palabra, más ganas a la santidad, más ganas de vivir en obediencia a ese Cristo, más ganas de agradarlo a Él y no agradar el mundo. Tenemos que empezar a meterle eso que arde dentro del corazón de la persona. Tenemos que empezar a meterle cosas que aviven esa vida cristiana de tal manera que podamos prender a ese mundo que está allá. Que podamos transmitir esa llama de vida eterna, esa llama de la fe que se encendió un día en usted y en mí y que no la podemos dejar apagar, que tenemos que estar alertas porque el Señor nos dio unas armas y las tenemos que mantener afiladas, nos dio unas herramientas. Y hay que mantener esas herramientas afiladas y el escudo de la fe. Si usted lo sabe utilizar, podrá apagar los dardos de fuego del maligno y se encenderá más la llama del Espíritu en ti. Tenemos que aprender a manejar ese escudo de la fe, porque esos dardos de fuego del maligno tratan de apagar y de opacar y de apagar el fuego del Espíritu Santo. Esos dardos de fuego con que el maligno le tira a usted. Y que si ese escudo de la fe no está bien puesto, no está bien ubicado en su vida cristiana, entonces el enemigo le va a lanzar dardos de fuego de adulterio, dardos de fuego de fornicación, dardos de fuego de deshonestidad, dardos de fuego de desánimo, dardos de fuego de incredulidad, dardos de fuego de comentarios dañinos, dardos de fuego de cosas que van a destruir tu vida y por ende te van a apagar el fuego del Espíritu Santo. Aprendamos a manejar esas armas de nuestra milicia, esas herramientas que Dios nos ha dado para no permitirle al enemigo que vaya a opacar nuestra vida cristiana, que nos vaya a enfriar, que no se apague ese fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego tan hermoso que se encendió un día, donde usted empezó a entender el lenguaje de Dios. No deje que se apague eso, que se apague esa necesidad de orar, esa necesidad de buscarlo a Él, esa hambre y sed de buscarlo a Él. Que no se apague eso. Que le permitamos al Espíritu Santo que Él cada día se meta en nuestras vidas. No importa qué cosas tenga Él que hacer con nosotros. No importa qué tenga que hacer Él conmigo o contigo. Pero que esa llama vuelva a arder como tiene que arder. Pero que podamos declararnos en victoria, hermano y hermana. Que podamos, de verdad, como dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avive esa llama, avive esa fe con la que usted llegó al Evangelio,
con la que usted llegó al camino. Avive esa fe con la que usted abandonó el pecado, abandonó la vida mundana, con lo que usted abandonó todo eso que era tan dañino. No se deje enredar del enemigo nuevamente, porque entonces tu vida cristiana se opacará. No deje de orar. Dejar de orar es empezar a apagar el fogón del Espíritu. Dejar de obedecer la palabra es dejar que el enemigo apague el fogón del Espíritu, el fuego del Espíritu Santo. No dejemos de oír la voz de Dios, porque esa es la que enciende el fuego de esa llama. Esa es la que enciende esa llama en nuestra mente, en nuestro corazón. Qué bueno, hermano, que podamos entender esto tan hermoso hoy. Como decía el apóstol Pablo, que no sea una fe fingida, que no sea una fe que no tenga una identidad clara, sino una fe transparente, una fe que muestra que Cristo está en su vida, una fe que muestra la transparencia que te da el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Es una fe con transparencia, una fe grande que muestra que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tu conducta, que tu vocabulario, que tus costumbres, que tu diario vivir, que el manejo que tú le das a tu vida, a tus problemas, muestran que Cristo está en tu vida y que eso te da fortaleza, que eso te da seguridad de que Él vendrá por ti y que tú no te quedarás. Y es la necesidad de entender las maneras en que el enemigo quiere opacar el fuego del Espíritu Santo. Y qué bueno, hermano y hermana, que también Habacuc le oraba a Dios. Habacuc sentía la necesidad. Habacuc sentía carga. Si usted lee el capítulo 3 de Habacuc, Habacuc sentía carga por lo que él era, por lo que él estaba haciendo, y a él le incomodaba la situación del pueblo. A él le incomodaba el mundo, cómo estaba en ese tiempo. Y en ese capítulo 3 podemos ver, hermano y hermana, cómo Dios, a través de su palabra, en ese capítulo 3, en la oración de Habacuc, y dice ahí, oración de Habacuc sobre Sigionó: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Qué importante. Cuando usted ha recibido esa palabra, esa oración no la hace sino un hombre que teme a Dios, un hombre que quiere agradar a Dios, un hombre que quiere que otros se salven, que otros no se pierdan. Ese hombre que está lleno de Dios, que está esperanzado en lo que Dios le ha dado, y hace una oración sobre esa ciudad. Porque él veía al hombre perdido en el pecado, perdido en la maldad, y empieza a pedirle a Dios: oh Jehová, he oído tu oración, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Solamente un hombre que ha oído esta palabra y entró temor de Dios en él, es capaz de orar por los que están perdidos, por los que están en peligro de muerte. Solamente ese hombre que siente esa carga por la humanidad hará una oración de esa clase.
y le podrá decir al Señor: en la ira, acuérdate de la misericordia, porque Él sabe, porque Abacú sabía lo que se le esperaba a esa ciudad si no se arrepentían. Él sabía, y usted y yo sabemos lo que le espera a estos países y a esas personas que no tienen a Cristo. Todos sabemos el mundo en la situación que se encuentra, el peligro en que se encuentra la humanidad en este tiempo. Y usted y yo, que oímos esa palabra y temimos, que oímos esa palabra y obedecimos, que oímos esa palabra y nos dimos cuenta que había una condenación, que había una ira de Dios sobre los que no quisieran obedecer. Solamente esos que oímos sentimos carga por los que están viviendo mal la vida cristiana, por los que no están obedeciendo a Dios y por aquellos que no han conocido al Señor. Solamente tú y yo que oímos esa palabra y la pudimos entender de tal manera que nos apartó del pecado, que nos hizo regresar de esa vida mundana a una vida de agrado a Dios. Solamente tú y yo podemos hacer una oración para que el Señor tenga misericordia de aquellos que están apartados, de aquellos que no le han creído, de aquellos que no lo han conocido. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Él, porque solamente Él puede hacer algo por esta humanidad. Y si usted tiene esa vida cristiana apagada o está que se le apaga, empiece a meterle leña. Empiece a meterle leña que arda. Empiece a meterle esa actitud, como dice ahí, donde leímos allá en la carta de los tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal y aprended a hacer lo bueno. Empecemos a hacer lo bueno. Y abstengámonos de toda especie de mal, y esa vida cristiana se va a volver a encender en ti como tiene que encenderse. Que Dios les bendiga grandemente y les colme de bendiciones en este día tan especial que el Señor nos ha regalado. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano Gerson, y que el Señor sea dándonos la victoria cada día para que podamos alcanzar la misericordia de Él y alcanzar esa salvación tan grande cada día. Vamos a orar, hermano, hermana.